¿Ustedes saben lo que son los créditos de carbono? Complicado, ¿no? Imagino que muchos habrán puesto una cara como de no sé de qué me estás hablando, José Gómez. Bueno, pues tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el olivar. Es algo que nos interesa mucho. Ya saben ustedes que estamos viviendo en una provincia en la que la agricultura es prácticamente nuestro motor, ¿no? Y si hablamos del olivar, pues evidentemente muchísimo más. Bueno, pues para saber qué son los créditos de carbono y para saber dónde vamos a poder informarnos mucho más acerca de esta cuestión que es muy relevante para la provincia de Jaén, pues tenemos con nosotros a José Lieto. José, muy buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Bueno, se va a organizar el día 16 de octubre unas jornadas informativas sobre créditos de carbono, una excusa para diseñar el olivar del futuro. Lo más relevante, lo más importante ahora mismo es saber y que lo expliques de forma clara, porque a mí me ha costado, ¿qué son los créditos de carbono? Pues los créditos de carbono es un activo comercial que tienen todos los agricultores, o que en principio deberían tener todos los agricultores, en este caso los olivareros, por el hecho de que sus cultivos son capaces de absorber y retener, sobre todo en el suelo y también en los árboles, CO2 atmosférico. Ese derecho de cobro se puede ejecutar o no se puede ejecutar. Un crédito de carbono técnicamente representa 1000 kilos, una tonelada de CO2 que el agricultor puede demostrar que gracias a una serie de cambios en las prácticas de manejo ha incrementado en su patrimonio de carbono en el olivar. O sea que si haces una buena, unas buenas prácticas en tu olivar, mejoras esa calidad del CO2 y tú puedes beneficiarte de eso. ¿Estoy entendiendo eso así o eso no es así? Sí, más o menos es así. O sea, si tú realizas un cambio de práctica, que no tiene por qué ser drástico, ni tiene nada que ver con la agricultura ecológica, si tú simplemente decides dejar algo más de cubierta vegetal, decides cambiar los fertilizantes químicos, que además están por las nubes, por abonos orgánicos, que además están disponibles normalmente en todos los municipios, estiércol, si aprovechas el piljo compostado, que es un gran recurso al que no se le saca partido, aparte de favorecer, de beneficiarte en construir un olivar mucho más resistente a la emergencia climática, a la sequía y a todos los grandes retos que se nos presentan en los próximos años, pues tiene un derecho de cobro por incrementar la cantidad de carbono que eres capaz de secuestrar a través de tu actividad agrícola. Claro. Bueno, pues para que nos entendamos, entonces, es un poco ser más conscientes de que tenemos que cuidar la naturaleza con propia naturaleza, que tenemos que cuidar nuestros olivares, pues por ejemplo, como decía José Lietor, con una cubierta vegetal, que además se está incidiendo mucho, que hay ayudas incluso para que se deje la cubierta vegetal o realizar el abono con abonos no químicos. Que además dice que están caros, ¿no? O sea, nos vamos a ahorrar unos dineritos ahí de camino. Es decir, con todo eso, si nosotros hacemos bien las cosas en el olivar, nosotros podríamos beneficiarnos de lo que llamas como activo comercial. ¿Y cómo nos beneficiamos? Es decir, ¿quién nos beneficia de esas buenas prácticas en el olivar? Bueno, existe un proceso de certificación que todavía, digamos, no está estandarizado. Hay un reglamento de la Unión Europea que ahora mismo está en borrador, pero que en pocos meses se prevé que esté en marcha. Y esto es tan sencillo como que el agricultor que tenga el convencimiento de que esto es interesante, y en principio a nadie le amarga un dulce, debería de ser interesante para todo el mundo, claro, pues a través de un proceso de certificación que no tiene que llevar a cabo el agricultor, sino que lo hace una empresa o una entidad autorizada, una consultora, una certificadora, pues se calcula cuál es la cantidad de crédito que tiene derecho de cobro y se realiza el proceso comercial. Bueno, yo creo que ha quedado bien explicado. Yo creo que la gente lo habrá entendido, ¿no, José Lietor? Bueno, es un tema amplio y para eso están estas jornadas, ¿no? Para conseguir aclarar ya no solo los conceptos en general, sino las inquietudes y responder a la pregunta del millón, que serán todos los agricultores. ¿A mí me conviene esto o no me conviene? Claro. Bueno, en 5 minutos justos has explicado perfectamente algo que llevo toda la mañana intentando entender. Así que muy bien, por ahí muy bien. Ahora, segunda pata de la entrevista. Tenemos una jornada informativa que
hemos organizado para el 16 de octubre, como si lo hubiera organizado yo. A ver, explícanos, ¿en qué va a consistir esta jornada informativa? Bueno, quiero empezar diciendo que a los científicos, a los investigadores se nos suele achacar que estamos desconectados de la sociedad y que nuestros hallazgos no llegan al ciudadano y al usuario final que pudiera estar interesado en ello. Nosotros, en nuestro grupo de agroecología aplicada de la Universidad de Jaén, que está integrado dentro del Instituto del Olivar, del INUO, aparte de nuestra línea de investigación ortodoxa, clásica, con sus publicaciones científicas, con su asistencia a congresos, etcétera, siempre hemos pensado que era tan importante como esa línea otra, o incluso más importante, dedicada a la divulgación científica. Sí, señor. Y en ese contexto, a través de un proyecto de gran magnitud en el que estamos implicados varios países del arco mediterráneo, el proyecto Life Oliver, decidimos que teníamos la obligación moral de hacer llegar resultados de esta interesante investigación, que no es otra que desarrollar un protocolo para medir de manera robusta, ágil y práctica los créditos de carbono a la sociedad. Es cierto que la mayoría de los agricultores han escuchado hablar sobre los créditos de carbono, pero como la información es escasa e incluso confusa, pues todavía muchos no lo tienen claro. Claro. Y por eso decidimos, y lo hemos convertido, nuestra intención, en el acto central de divulgación de este proyecto aquí en España, hacer una jornada en la que todos los asistentes podrán descubrir que esto tiene mucho más potencial del que probablemente el que creen, y que con total certeza les interesa. Claro, que esto no es una jornada solamente para Jaén, que esto es una jornada para todo aquel que quiera venir desde cualquier punto de España. Explícanos, porque hay una agenda de actividades para ese día 16 de octubre que está genial. ¿Qué vamos a poder tener durante ese día 16 de octubre en la jornada informativa sobre créditos de carbono, una excusa para diseñar el olivar del futuro aquí en Jaén? Pues bueno, primero quería, antes de responderte, sí, que no se me olvide, que no se me enfade nadie, la jornada la organiza la Universidad de Jaén, sí, a través del grupo de agroecología aplicada, y también participan como colaboradores y como socios del proyecto LIFE, Asaja Jaén y el IFAPA, la delegación de IFAPA que la tenemos aquí en Geolit. Las jornadas, como bien dices, son un tanto especiales, porque se salen por completo del formato académico que cualquiera que va a la universidad y se sienta en el aula magna, que es donde se realizará, pues se puede esperar, ¿no? O sea, esas presentaciones sesudas con PowerPoint, con muchos gráficos, y bueno, en realidad bastante aburridas, ¿no? Sí, normalmente nosotros sí. optamos por un formato mucho más dinámico, mucho más participativo, en el que hay ponencias, es cierto, pero serán unas ponencias muy informales y muy cercanas, y luego habrá bastante participación, talleres, porque no es solamente importante que los asistentes aprendan lo que nosotros queremos transmitirles, sino que también se conozcan, entablen relaciones, charlen, intercambien experiencias y se establezca una red de contactos que en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del olivar siempre viene bien. Tenéis, estoy viendo, 2 talleres y 2 conferencias, ¿no? ¿Qué temáticas concretas? Es decir, o sea, la temática general es la de crédito de carbono, pero no sé si podemos darle alguna pista de cuáles van a ser esas temáticas concretas de los talleres y las conferencias. Comenzaremos presentando los conceptos básicos relacionados con la certificación de los créditos de carbono. Explícalo, los 5 minutos primeros de esta entrevista. Estos primeros 5, desarrollando un poquito más, entrando en algún detalle de cómo esperamos que sea esa certificación. A continuación, Roberto García, que es el coordinador de nuestro grupo y que es uno de los mayores expertos a nivel, ya sé que a él no le gusta que lo diga, pero a nivel mundial, del tema de prácticas sostenibles en el olivar y transición ecológica o transición resiliente del olivar, que sería lo más correcto. Pues él nos hablará sobre cuáles son esas buenas prácticas que todo agricultor que quiera apostar por un olivar a largo plazo debería de llevar a cabo y por qué. Y luego empezará una serie de talleres en los que hablaremos desde cuáles son todos los beneficios y la integración invisibles que se disparan en un olivar cuando el agricultor decide implementar determinado tipo de prácticas,
y sondearemos a los agricultores porque nos interesa mucho saber su opinión acerca de cuáles son las prácticas que creen que pueden tener más éxito, que son más operativas, que les resultarían más fáciles de ejecutar, más ¿no? fáciles, más cómodas, en las que se sienten ellos más solventes y también al final, en base a lo que ellos opinen y lo que nos digan, pues tomaremos no decisiones, pero sí plantearemos un escenario de posible futuro para el olivar andaluz, de cuáles podrían ser las prácticas que nos llevarían a ese escenario de cosecha de carbono. Porque al final los olivos no solamente cosechan aceituna, también cosechan carbón. Sí, señor. Oye, muy bien planteado, ¿eh? Me gusta mucho la agenda de actividades y la filosofía, ¿no? De escuchar a los agricultores para que ellos digan, oye, esto es muy difícil de ejecutar en el olivar. Y sin embargo, a lo mejor lo podemos hacer así. Oye, pues mira, a lo mejor salen unas ideas que son mucho más ejecutables. A mí me has convencido. Yo no soy olivarero, no tengo olivas, lo siento. Pero si tuviera, estaría convencidísimo. ¿Cómo me puedo inscribir? Bien, pues bueno, ya sabes que hoy en día, como tú vas por internet y hay con direcciones muy largas, voy a intentar explicarlo bien para que los oyentes puedan anotarlo. Por un lado, tenemos nuestra página web, la voy a decir despacito, www.agroeco.live, la palabra del inglés live, con V, lab, de laboratorio.com. Lo repito todo seguido, www.agroecoliflab.com. En la sección de noticias tienen nuestros oyentes toda la información. Vale. Y aparte, si te parece, voy a dar mi correo electrónico, por si alguien se quiere poner en contacto y tiene alguna duda, que sería la letra J, mi apellido, que es Lietor, que comenzado en L y acabado en R, @ujaen.es. O sea, jlietor@ujaen.es. Perfecto, pues ahí tenemos las formas de contacto para poder inscribirnos en esta jornada informativa sobre créditos de carbono, una excusa para diseñar el olivar del futuro, que se va a desarrollar el día 16 de octubre y que nos ha explicado perfectamente, hemos podido entender, hasta yo lo he podido entender, José Lietor. Muchísimas gracias, José Lietor, muchísimas gracias por estar un rato aquí con nosotros. Vosotros siempre por estar con nosotros con la ciencia. Ahí está, siempre, por Dios. Bueno, pues seguimos con más cosas aquí en Radio Jaén, quédense, no se muevan. Es la 1 de la tarde, son las 12.